lectores y gracias a las librerías, pues este proyecto es viable. Este año hemos repetido la experiencia, creo que nos está yendo muy bien. Bueno, también como que estamos a puntito casi de agotar la edición. Y de nuevo, el éxito se debe exclusivamente a los lectores y a un puñado de librerías, entre las que a mí me gustaría destacar a la librería Alberti, porque seguramente es la punta de lanza de todas estas librerías amigas que, en fin, que ha estado dispuesta a apoyarnos desde el primer momento y en fin, que estamos muy contentos pues por seguir caminando, ¿no? Por seguir navegando. Y nada, y hoy para mí es un día de celebrar con Pilar y con mi padre, con Andrés, hablar sobre este 24º tomo del Salón del Paso de los Perdidos, que ya son 24, el año que mi padre cumple 70, dentro de menos de un mes. Y nada, que estamos seguros de que va a haber no solamente 25, sino muchas más por venir. Y ya os dejo con ellos dos, que yo creo que son los que tienen que hablar. Empiezo yo. Gracias, Rafael, editor maravilloso de este libro, muy bien editado, por cierto, que es la verdad, bueno, una preciosidad desde fuera. Yo estoy aquí en calidad de lectora, amiga y civil, porque como creo que mucha gente sabe y en las redes sociales y demás, pues yo creo que esto no se oye, Lola, ¿no? Sí, se oye. Pues soy una gran fan y gran lectora de este libro, que descubrí ahora unos 12, 14 años aproximadamente, y como creo que nos ha pasado a muchos, pues fue, o sea, empecé a leer el primer tomo y hasta que no me acabé el último de los disponibles y rebuscando los que no había, los que están descatalogados, etcétera, pues se convirtió, la verdad, en lo que ahora se llama en la serie es un binge, o sea, no quería hacer otra cosa que leer este libro hasta que lo acabé, y desde entonces creo que somos muchos los que esperamos el nuevo tomo cada año y medio, cada 2 años, pues como el acontecimiento que es. Ya 24 entregas, 24 tomos con esto, y así que estoy feliz de que me hayáis invitado a presentarlo. Andrés, muchas gracias, y a Rafael y a todos los de Ediciones del Arrabal, Miriam, en fin, todos muy feliz, y como siempre de estar en Alberti presentando un libro donde siempre Lola, Ana, Iñaki, todos nos acogen también. Yo, claro, cuando un libro llega a su tomo 24, Andrés, estaba pensando antes en hacer la presentación de un libro que es una obra en marcha, una novela en marcha, como tú dices, con esta trayectoria detrás y lo que nos queda, como ha dicho tu hijo. Y entonces yo creo que esto habría que contarlo por lo menos brevemente, como al proverbial marciano que llega a la Tierra y le dicen existen unos diarios, como alguien que no haya oído hablar nunca de esto, ¿no? ¿Qué es el Salón de Pasos Perdidos? Así, o sea, empezando fuerte. ¿Qué es esta obra? No. Yo no sé cómo... Sí, esto ya. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, Miriam, Lola. Bueno, aquí, como yo he venido muchas veces aquí a presentar libros propios, libros ajenos, y este es un libro especial que empezó bastante de una manera incierta. Yo he contado algunas cosas. Bueno, hay una parte externa del libro que quizás me apetece menos hablar de ella, porque en fin, al principio, cuando llevaba 5 o 6 tomos, la gente inmediatamente, o más, o 12, o 15, la gente subrayaba la cantidad, y lo primero que me decía era que hay que ver, y eso me hizo pensar que cuando dicen de ti que escribes mucho es porque no pueden decir nada peor. Porque, sí, cuando dicen de ti y eso estaba unido también a mi propia biografía como escritor. Cuando yo empecé a escribir poesía, bueno, se produjo a mi lado que quizás cuando eres adolescente eso te escama más o te hace sospechar algo, que la gente más cercana que estaba a mí cuando publiqué mi primer libro, se llamaba Junto al agua, bueno, había un silencio discreto porque yo creo que no convencía mucho, y en cambio cuando saqué inmediatamente un librito de ensayos, inmediatamente me dijeron,
el libro tuyo de poesía es espléndido. Cuando, cuando publiqué el de poesía, me dijeron, oye, la tipografía es extraordinaria, qué bien editado está, fantástico, pero de la poesía no decía nada. Publiqué el de ensayos y empezó todo el mundo a hablar bien del libro de poesía. Publiqué una novela y me dijeron, no, tú como realmente das el tono es en los ensayos son increíbles. Publiqué luego los diarios, y entonces los diarios cuando iban creciendo mucho, no me decían gran cosa de las novelas, pero sí empezaron a decir que había que ver el mérito que tenía por escribir tanto. Entonces me di cuenta que realmente en este país, cuando dicen de ti que escribes mucho, es porque no pueden decir nada peor, porque si no lo dirían antes que cualquier otra cosa. Escribir mucho o poco da igual. Yo creo que ahora, por lo menos en el umbral de estos 70 años que tengo la sensación de que los libros se han escrito solos, estos libros. No es verdad, porque realmente, te voy a decir otra cosa, me he dejado la vida en estos diarios, me he dejado la piel, realmente. La piel, sobre todo, para que parezcan que no me he dejado la piel, para que me digan, oye, qué bien están estos diarios, porque además parece que como te los escribes en un mes, y se leen tan rápido, y ¿cómo que tienen 800 páginas? Eso me dicen muchos lectores, tendrían que tener 1500. Y entonces, al final, el esfuerzo es real, pero el esfuerzo da un poco lo mismo. Es decir, al final, a la gente que me decía que también hay mucha gente en este diario, en este tomo, hay muchos amigos, sobre todo hay uno que me insiste constantemente en que el proyecto debo suspenderlo. Hay otras personas que dicen que debo aligerarlo, otras personas que me dicen que debo espaciarlo, y en ese sentido yo me he mostrado siempre muy terco, ¿no? Porque sé que parte de lo que sean estos diarios, que al final es más raro todavía porque se escriben como diarios, acaban siendo una novela, y yo sé que en parte el fundamento de ellos es que tengan una continuidad y que tengan un cuerpo muy grande, como la vida. O sea, es decir, hay gente que muere joven en el esplendor, y hay otras gentes que viven muchos años y que, por tanto, tienes que contemplarlo en toda su extensión, ¿no? Entonces, digamos, la parte de fuera del diario, la parte, digamos, externa, que son todas estas, pues, todos estos avatares, si son muchos, si son pocos, si llevamos 24 tomos, si son tantos miles de páginas, incluso la leyenda, que ayer, pues, Asúa escribió una cosa muy bonita en el país, aumentando más la leyenda, diciendo, no son libros que solo se venden clandestinamente de uno en uno, en los portales y tal, todas esas cosas que le gusta mucho decir Asúa, ¿no? Entonces, con lo cual se ha incrementado, las ventas online se han incrementado muchísimo justamente por eso. O sea, es decir, bueno, pues toda esa leyenda que son simpáticas, pero que en el fondo, no me gustaría que ocultaran, como por cierto en la reseña, en el escrito de Félix, en absoluto, porque Félix subrayaba una cosa ya con una entera normalidad, que es la de novela. Esto es una novela. Y esto es una novela, y sí, esto ya es la otra parte de la pregunta que tú me hacías, que yo sí que creo que es importante contarla. Es decir, ¿cómo empieza todo esto? Eso empieza porque yo quería escribir una novela, pero yo no sabía cómo se escribía una novela. He sido muy lector de novelas siempre, pero las novelas que me gustan, entendía por un lado que son novelas de la realidad, o sea, novelas de lo cotidiano, casi todo es cotidiano en las novelas buenas. O sea, Guerra y Paz es una novela cotidiana, El Quijote es una novela cotidiana, por supuesto La Cartuja y Pablo Galdós. Pero yo no sabía hacerlo, porque escribir una novela es muy difícil. Pero en cambio sí sabía que las novelas van sobre la vida y sobre vidas. Y yo pensaba, bueno, pues si yo tengo una vida, tengo una novela. Y por tanto, lo que tengo es que contarla, pero no contarla mi novela, porque mi novela a mí no me pasa nada. Estoy todo el día sentado escribiendo y realmente no es una vida novelesca en absoluto. Y por tanto, la única manera de hacer algo parecido a una novela es contar la vida de los otros. Y contar la vida de los otros no solamente, sino contar la realidad.
es decir, contar aquello que pasa y que por lo general además pasa inadvertidamente o pasa con una ligereza que se nos olvida. Y a mí me parecía injusto que la mayor parte de las cosas que vivimos sean un poco como las amapolas, ¿no? O sea, son muy vistosas en el momento que crecen, pero muy efímeras. Y me parece que una flor tan bonita como la amapola ni siquiera se pueda conservar en un jarro con agua, porque inmediatamente se marchitan. Bueno, yo todas las cosas en las que normalmente me fijo son amapolas, porque están al alcance de todo el mundo, normalmente además despreciadas por todo el mundo, porque hay otras flores mucho más prestigiosas, pero esas flores pequeñas, que ni siquiera tienen nombre, a mí me llaman más la atención que los gladiolos, por ejemplo, o las orquídeas, excepto la rosa, que la rosa es una flor que tiene de amapola también mucho, porque crece en todas partes, incluso salvaje. Pero bueno, eso es lo que me parecía que era la realidad, y que yo, si tenía esa vida, podía contarla, y contarla de una manera que incluyera a todo el mundo, y de una manera desorganizada. Yo, a lo largo de los años, claro, he ido pensando mucho en este proyecto, entre otras cosas porque los lectores y los críticos han requerido del propio proyecto. Es un proyecto en efecto muy desconsiderado a estas alturas y muy, en fin, y muy elefantiásico, no sé si se puede decir así, elefantiásico, es demasiado incluso para mí. Bueno, está constantemente requerido para reflexionar sobre el proyecto, es decir, ¿cómo puedo hacer que algo tan pesado pueda ser al mismo tiempo liviano? Es decir, yo soy el primero que ya no voy a poder leer nunca todos estos, no los voy a leer nunca, jamás. Bueno, yo tenía marcada por ahí también para preguntarte la frase que acabas de decir, lo de esto se está escribiendo solo, que es de hace 2 o 3 tomos, que está en uno de los recientes. Yo creo que esto se está escribiendo solo, dice el narrador. Y desde luego creo que ese narrador, y que coincide con el escritor, si es que es la misma persona, se contagia de que en realidad esto se está leyendo solo, porque realmente, o sea, yo tengo aquí los datos y me gustaría para contarlos. Hasta hoy los 24 tomos suman 12.418 páginas en los libros editados que tenemos ahora, ¿no? 12.418 páginas, es decir, la media es de más de 500 páginas cada tomo. Y yo creo que el que sea esa vida cotidiana, el que sea esa vida que está al alcance de cualquiera, pero que al mismo tiempo capte lo que a casi todos se nos escapa, es lo que hace que se lea solo. Con lo cual, tú también te tienes que contagiar como autor de esa... Quiero decir que los lectores también te transmitirán esa sensación de que se lee solo, ¿no? Voy a poner un ejemplo para el famoso marciano, que acaba de llegar a la Tierra y no sabe nada de Andrés Trapillo ni de sus diarios. Hay en este diario, al final, un viaje a Belfast, muy bonito. Por cierto, en este tomo llueve muchísimo, diluvió en España en 2010. En España y en toda Europa, porque es impresionante ahora que leerlo ahora con la sequía que estamos padeciendo, porque la cantidad de veces que llueve en este diario. Entonces, cosas así, por ejemplo, son de notar. Pero lo que quería contar, hay un viaje a Belfast con un amigo, en que ven una serie de cosas, visitan un centro Cervantes, hacen un acto, el narrador, etcétera, en fin. Un viaje a Belfast, ciudad en la que no había estado, en la que reflexiona sobre unas cosas y otras, pero al llegar al hotel, el día que llega, se da cuenta de que ha perdido las llaves de su casa de Madrid. Y entonces se pasa todo el viaje obsesionado con las llaves, y dónde las dejé, y dónde las perdí, no sé qué y tal, y al final encuentra las llaves. Bueno, pues todos tenemos anotado si fuimos a Belfast en algún momento, pero no te queda en ningún sitio la angustia que pasaste porque perdiste las llaves, las encontraste, no sé qué, una pequeña peripecia que pasó. Y eso está contado con una tensión que, o sea, que ya realmente yo creo que esa es la belleza que todos detectamos al leer tus diarios, ¿no? Que lo que nadie mira como objeto literario en estos diarios, hay tiempo y espacio para que lo sea. ¿Tú eso lo haces deliberadamente o es...? Bueno, sí. ¿O perdiste las llaves porque las perdiste? No, cuando te pierdes las llaves, solo te pierdes las llaves. No, o sea, es que no has perdido las llaves en Belfast. O sea, si pierdes las llaves en Belfast, te han amargado el viaje de Belfast todo el rato, ¿no? Y en cambio, yo también tengo experimentado, que dicen los gallegos, otra cosa, que el placer que te da encontrar las cosas que has perdido es tan inmenso que yo he pensado a ver si hay un yo mío
que se dedica a perder cosas para encontrarlas luego. Y en mi casa me ocurre, es decir, que puedo estar un mes buscando un libro y cuando lo encuentro y he llegado a pensar que soy yo mismo que los esconde para sentir la felicidad de bien, he encontrado el libro después. No, yo creo que en los diarios básicamente lo importante, en los míos, o sea, cada diario es distinto, o sea, todos los diarios son diferentes, pero vamos, desde el de Kierkegaard, por supuesto, al de Ana Frank, todos son como huellas dactilares, o sea, cada una de nosotros tiene una huella dactilar única y esa huella no se parece a ninguna otra. Hay diarios en los que es importante la comida, o sea, hablan gente que en otros, pues Anais Nin, el sexo, en otros la política, en otros la vida social, ¿no? Hay una gran cantidad. Yo encontraba que en general los que me gustan son aquellos donde hay un poco de todo, porque nuestras vidas, o sea, el escritor tiene una serie de prejuicios, todos, y en cada época, que considera más literario o que te decora más un asunto determinado y por tanto te dedicas a él. Pero hay otros que le excluyes, por ejemplo el humor. El humor, o sea, nosotros no nos pasamos, el escritor ese que sesudamente habla de cosas solo importantes, pues a mí en general los diarios intelectuales me aburren, pero también me aburren los diarios banales y los diarios trascendentes y los intrascendentes. Entonces, eso sí lo he tenido claro, creo que desde el principio. Es decir, los diarios deben ser un pequeño fractal de ti mismo, es decir, donde esté representado todo lo que tú eres con una cierta honestidad y sobre todo con una intimidad. O sea, la intimidad, que es el tono general del diario, no se basa en que cuentas cosas incontables o que cuentas cosas indiscretas o que cuentas cosas peligrosas o de tu vida sexual o indiscretas que te han contado y revelas unos secretos y traicionas a alguien. No, yo creo que la intimidad básicamente es el modo de acercarte a las cosas sin destruirlas. Es decir, el modo de encontrarte, por seguir con el ejemplo de la amapola, sin destruir la amapola. Es decir, que la manera de mirarla la haga pervivir eternamente. Y eso con todo... Se va contra la teoría de la relatividad, ¿no? ¿Por qué? No, porque se supone que Sí. el teorema de Heisenberg, ¿no? Sí. Que dice que cuando ves una cosa la modificas. Sí. Y claro, tú cuando ves una cosa cosa que se refleja en tu diario se convierte en literatura. Pero yo no creo mucho en la literatura. ¿No crees en eso, no? De hecho, yo lo que no creo es en la literatura, vamos, eso te lo aseguro. Si algo me repatea es la... Bueno, yo creo que en el primer tomo del diario hay un aforismo que dice vida literaria, o es vida o es literaria. O sea, eso, porque la literatura ha venido a estropearlo todo. No, lo que sí es verdad es que si dices en este diario, y lo tengo aquí anotado, desconfía de los escritores que presumen de una vida llena de vida porque te la querrán meter en unos libros llenos de literatura. Sí, eso está muy bien, que una vida llena de vida... No, tú eres editora, o sea, yo... No, y tú verás, es decir, pero eso es una tentación también muy humana. O sea, la literatura es como un espejo. O sea, la literatura es el famoso espejo de Stendhal paseado a la orilla del camino, es verdad. Y bueno, ¿y quién no quiere aparecer un poco más guapo en un espejo? Todo el mundo, o sea, si nos ponen un espejo y si estamos a solas más, te cuento, las cosas que hacemos a solas delante de un espejo, todo el mundo. Y esto, si se trata de un libro que es un espejo que todo el mundo va a ver, pues a veces, bueno, es un papelón. O sea, no. Y lo que se trata es que en ese espejo que tú das, no te fijes tú, sino que se fije el que lo está leyendo, es decir, que sea un espejo para el que lo lee y que sea un espejo de la realidad que él busca, ¿no? A mí me recuerdo que cuando estos libros han tenido, como se ve, muchos amigos, pocos, como dice Félix, pero muy asiduos, como dices tú, pero también ha tenido mucha gente en contra. Y a esto también... No, ha sido el terror de la literatura española muchos años. No lo ahora creo, yo creo que menos. no, yo no lo creo. Qué horror que salgo del diario de Andrés Trapiello. No lo creo, de verdad que no lo creo. Sí, pues. Estos diarios, afortunadamente, mis colegas en general no los leo. Así que yo, en ese sentido, estoy muy tranquilo. No, porque no salen, porque no hago vida literaria. Y porque ellos, si se miran, se van a mirar mal. Bueno, yo estoy harto de contar
una de las cosas que más me han... y que forma parte de la naturaleza del diario, no solo de la leyenda, son las famosas, digo, en fin, perdonad el tono, las X, ¿no? Sí, yo he contado 20 veces, o sea, si tú en mi diario digo, acabo de ver a X, persona inteligentísima, estupenda y tal, nadie se da por aludido. Basta que digas, acabo de encontrarme a X, que es absolutamente tonto, para que haya 20 personas que están convencidas de que estoy refiriéndome a ellos. O sea, y te encuentras a alguien, oye, está fulano de tal contigo fatal, porque le has dicho en el diario que es un idiota. Lo que yo, si ni siquiera lo conozco. Bueno, esto es bastante frecuente, pero esto venía a otra cosa. No, y antes de llegar a las X de las iniciales... Ah, lo del espejo. Perdona, gracias, Miriam. Lo del espejo. Lo del espejo, es decir, nos miramos en un espejo de todos. Cuando de las personas que se opusieron al principio, hubo unas cuantas que no entendían por qué yo, si había escrito un tomo de un diario, se supone de mi vida, quería escribir un segundo, ¿no? Y un tercero. Y yo, en otro de los... Porque además, como a mí me pasa muy poca cosa, lo que me pasa lo cuento todo. Porque como estoy todo el día en casa, a mí me pasa, en fin, es una comparación un poco tosca, pero teníamos una mujer que venía a asistirnos y hacía unas lentejas estupendas. Hablo de ella, justamente, es una mezcla en el tomo este del diario, que hacía unas lentejas estupendas. Pero en casa no había ni oreja, ni morro de cerdo, ni chorizo. Y entonces, y le quedaban estupendas. Entonces decía, oye, qué buenas lentejas, bueno, una mariconada de lentejas, no tiene nada de esto. Bueno, yo hago los diarios lo mismo que esta mujer con las lentejas, es decir, no le he hecho nada. O sea, no le he hecho morro, no le he hecho oreja, no le he hecho chorizo, porque con lo que hay creo que es suficiente. Es un poco tosco comparar el diario a unas lentejas, pero es que es un poco así, ¿no? Entonces, esta persona, al principio, en el segundo tomo, o en el tercero, con muy mala intención, en un bar que se llamaba Hispano, en la Castellana, me dijo, eso sí, como decía las cosas Felipe González, sin actitud. Me decía, oye, ¿tú, Andrés, por qué escribes un diario si a ti no te pasa nada? Nunca. Entonces digo, pues es verdad. Pues no, porque mira, a mí no me pasa nada, pero como cuento encuentros con idiotas como tú, no sabes lo que me lo celebran todo el mundo. Y digo, hombre, no te veo, eso no. Y esto tiene que ver también, porque esa misma persona, esto ya es un excurso prustiano, esa misma persona, 15 o 20 años después, coincidimos en un viaje a La Habana. Eso ya es política. Y yo fui a La Habana en sustitución de uno que falló a última hora, si no, no hubiera ido. Siempre he ido en la vida de segundo plato, tampoco me importa. O sea, tampoco me importa comer lentejas de primero y de segundo, porque me gusta mucho. Y fui a La Habana, y entonces en La Habana yo tuve la ilusión de que hubiera una revuelta popular y sumarme a la revuelta popular. No tuve esa, siguen ahí todavía 20 años después. Y yo estaba contando en un grupo que había venido por la calle del Obispo y había visto 3 ratas. Esta persona, que era un editor conocido, muy castrista, de esos que llamaban a Fidel Castro, le llamaban comandante, estaba con el comandante está estupendo de salud, qué gran discurso el comandante, Fidel también. Y entonces yo dije, he visto 3 ratas. Y entonces me dijo, eso es mentira, muy agriamente. No, en La Habana no hay ratas. Estaba con Manolo Borrás, editor hasta el número 22º del diario. Habíamos venido juntos, habíamos visto las ratas juntos. Y fue muy agrio la conversación, estábamos en 2 grupos, nos separamos y cuando salimos coincidimos en la salida. Y ellos iban delante, el grupo de este editor, y Manolo y yo detrás. Y entonces, nada más salí, vi la primera rata y le dije, una. Pues sí, joder, una rata. Pues mira, yo llevo, gritándonos, pero estaba a 10 metros, yo llevo 15 años viviendo aquí y es la primera rata que he visto en La Habana. Seguimos caminando por la calle del Obispo, la segunda y
La segunda, joder, pues rarísimo, rarísimo, rarísimo. Y llegamos a la tercera y no se la perdoné, claro. Digo, la tercera se vuelve y lo primero que me dice, joder, es que solo ves ratas. Bueno, esto es exactamente lo que es el diario. Es decir, yo solo veo ratas, pero solo veo ratas buenas y ratas malas. O sea, en general, a las malas les dedico muy poco tiempo. Prefiero hablar de otras cosas. Y esas otras cosas son las que... Las ratas es a veces lo que más morbo tiene la gente, pero ellos siempre dicen, no, es que tu crítica, tu sátira es enorme. Mis sátiras en estos tomos ocupan el 5%, o sea, en general. Pero se notan mucho porque son realmente además muy originales en el panorama de los diarios. Como tú dices, todos queremos salir guapos cuando nos hacen fotos o nos miramos al espejo, y muchas veces la parte satírica o la parte chusca que tiene la realidad y que tienen todas las vidas, y que la gente pues intenta orillar la rata, pues cuando tú te enfocas, o sea, creo que es la parte original de los diarios también, es que no evitan la parte criticable de las personas y de la vida. Incluso hay gente, lo veníamos hablando ahora, que el mismo personaje, la misma X, en algunos tomos es un faltoso y en otros de repente hace algo notable. O sea, sí, pero yo como le pasa a la gente en general, bueno, ¿no? 24 años de tomos de diarios, que además me gustaría decir una cosa sobre la estructura del diario, que es que siempre es la misma. Todos los diarios empiezan el día de Año Nuevo y acaban el día de Nochevieja de ese mismo año, es decir, recorren un año natural completo, con mayor o menor atención. Por supuesto no hay entradas diarias, no están fechadas. Sabemos que empieza a hacer calor, que empiezan a alargarse los días, que nos bañamos en la piscina y que de repente nos ponemos otra vez en la Navidad cuando llega la Navidad, pero no están fechadas las entradas, de manera que en ese sentido cada año es una entrada del mismo diario, ¿no? Y en esa estructura, digamos, tan sencilla, que entiendo que para ti es quitarte un problema de encima también, ¿no? Caben todas las ratas y las rosas y todo lo que venga, y todo está dentro de del mismo relato, ¿no? Sí, porque es importante, es decir, por esto la mezcla es complicada. Es decir, la vida no tiene sentido, la vida es un discurso. Nosotros no tenemos argumento, pero las novelas sí tienen un argumento, los personajes sí tienen un dibujo más o menos perfilado, y la realidad está presentada de tal modo que todo ello acabe teniendo una especie de conformidad, ¿no? Entonces, escribir un diario sin ningún sentido, pues no siendo nadie, como es mi caso, porque yo, al principio, no todos los tomos, o en un tomo de ensayos sobre los diarios, hablaba a propósito de las X, ¿no? Es decir, si tú eres un personaje conocido, o no conocido, pero vas a ver a alguien como el Papa, vas a ver al Papa, si eres Yolanda Díaz, vas a ver al Papa, y el Papa le dice en un momento de confianza, oye chica, cosa que es probable que le haya dicho, yo no creo en Dios. Entonces, y Yolanda Díaz sale de allí y dice, he estado con X, que me ha recibido estupendamente, X es fantástico, pero claro, me ha dicho que no cree en Dios. Y dices, pues bien, que X. Ahora, ahí sí que tienes la obligación de decir, he estado con el Papa y, como era de suponer, no cree en Dios. Esto, es decir, en el caso de las X, lo que es importante es aquello que cuentas. Decía de la irrelevancia. Si el escritor de diarios, como es mi caso, da un paso atrás y la realidad está en primer término, pues claro, la realidad adquiere una importancia superior. Si además, como ocurre en estos tomos, que esto sí es importante, la gente me dice, al principio eran 3 años, o sea, desde que lo escribía hasta que se publicara eran 3 años, luego durante muchísimos años fueron 5 años y ahora son desgraciadamente 13. Yo querría, digamos, acortarlo un poquito, 12 o 13. Sí, Javi, ha pasado todo el mundo. Y digamos, el primero fueron 3, yo creo que el primero eran 3, luego eran 5, luego fueron 7 y ahora estamos en 12 o 13. Bueno, a veces me decían, ¿por qué no haces ese diario? Por ejemplo, tuve ofrecimientos de hacer el diario como los cocineros, en vivo y en directo, es decir, cocinar para el público.
Pero esto no es así, porque este diario necesita un tiempo de decantación y de depuración. Es decir, que ya también he contado otras veces el proceso. Yo escribo a mano los diarios, en todo tipo de libretas que me regalan, que compro, en lo que tengo en papeles que luego pego. Y de todo eso que escribo, cuando paso ese tomo a nuevo, para mí es decepcionante, porque yo que, en fin, no me considero un hombre con mucho talento, pero en fin, ya con un cierto oficio sí. Bueno, pues todo eso que escribo no me vale ni la, no sé, ni iba a decir ni una tercera parte, no me vale nada. Sí, o sea, tú ahora en 2023 has ido a una estantería que tendrás en casa y has sacado tus diarios de 2010. Sí, de 2010 es un tomo así, es un tomo así y un poco de otro y otro poco de otro. Y te sientas con eso que no habías vuelto a abrir desde 2010. Que no había vuelto a abrir desde 2010, vale, luego entonces empiezo a transcribirlo y todo lo que voy leyendo es decepcionante porque no me interesa nada. Nada, absolutamente. Pero nada, ¿sabes? Dios mío, ¿cómo me he fijado esto? Qué espanto. Y entonces, lo poco que me queda lo hago crecer en muy poco tiempo, en 5 o 6 meses, que son esas 50 páginas, crecen hasta las 500 en un tiempo muy corto, de 5 o 6 meses. Y además, la mitad de lo que cuento de 2010 no es verdad, es del momento en el que estoy escribiendo, de 2023. Por tanto, son diarios de 2023, de 2010 y a veces de recuerdos anteriores. Esto a los estudiosos, como sabes, les ponía muy nerviosos, porque esto es, como decía nuestro gran líder, esto es legal pero no es decente. Entonces, bueno, es que aquí llega un personaje fundamental de los diarios que es la policía montada de los diarios. Claro, entonces la policía montada de los diarios me decía, me encanta, esto, es decir, que estaban siempre, yo he sentido detrás de mí alguien la brigada antisecante con el silbato ese de la policía montada del Canadá, cada vez que infracciono, cometo un delito de estos legales pero no decentes, que me decían, oye, ponte un poco es decir, acepta la ortodoxia. Pero yo creo que las obras finalmente o sea, las huellas no tienen, o sea, una huella dactilar no tiene una norma, no tiene una regla y por tanto es imposible someterla a un orden. Entonces, al final, lo que sí es importante para mí que esas 50 páginas, o sea, 100 páginas que crecen, que se parecen poco además o sea, que me permiten evocar asuntos, me permiten a veces una notación muy pequeña de una línea y esa línea me permite subir a lo mejor un relato de 20 páginas, o sea, porque me evoca y por tanto es una evocación de un tiempo pasado muy recreado. Todo al final, es decir, ¿cómo se armoniza todo esto? Pues yo eso la verdad es que no lo sé. O sea, es decir, eso me parece que es en este tomo. Bueno, hay una cosa que me sucede. Yo solo me acuerdo del último tomo, pero durante un mes y medio. O sea, luego ya este tomo lo olvido por completo. ¿No lo vuelves a leer? No, ni lo vuelvo a leer, pero ni me acuerdo de ello. O sea, que cuando me dicen, ¿no te acuerdas? No me acuerdo de nada. Bueno, pues en este tomo sí me acuerdo todavía que se recurre a un ejemplo, ¿no? del orden, de cómo se ordena, lo que tú decías antes, cómo se ordena todo esto, es decir, cómo acaba encajando. Y me parece que es un poco como las piedras de un río. O sea, las piedras de un río en una crecida se mueven todas, las del fondo del río, pero siempre quedan colocadas bien. Sí, yo recuerdo que Rafael, mi hijo, cuando era muy pequeñito, había nacido Guillermo el pequeño, y pasamos unos meses en el campo y le llevamos al colegio de las monjas y una especie de internado que había allí para que no perdiera sus colegios. Él tenía 5 años y él me hizo una observación que es un poco parecido a esto. Y dice, oye papá, ¿tú te has dado cuenta que hoy todas las nubes están boca abajo? Entonces yo claro, miré las nubes y nubes, o sea, pero no boca abajo, boca arriba. Lo que vi que armonizaban y que nadie sabíamos si estaba boca abajo o boca arriba porque no nos fijábamos como el niño. Y que entonces el que lleva un diario de este tipo tiene que tener esa inocencia para descubrir lo que está bien y lo que está mal y del revés, etc. O sea que al final
el diario es algo que exige la atención del que lo escribe, exige al mismo tiempo el sentido que no tiene y exige básicamente la intimidad, que se traduce en el tono. El diario tiene que tener un tono, como empieces muy bajo, como si fueras un cantante, sabes que en las notas más bajos te vas a ahogar, pero si empiezas muy alto, sabes que en las notas más altas vas a soltar un gallo. Por tanto, el diario creo yo que es principalmente el lugar donde se hace fuerte el tono medio, es decir, la voz apagada. Porque con la voz apagada tenemos, primero, posibilidad de contarlo todo sin destruir. Es decir, no es lo mismo aquello que contamos a dos amigos que si de pronto te enchufan un megáfono y tienes que dirigirte a 80.000 personas. Quieras que no, lo que hablas a 80.000 personas lo vas a cambiar, lo vas a modificar por la teoría del espejo, porque quieres quedar bien. En cambio, yo creo que en los diarios el primero que no se preocupa de sí mismo aquí soy yo. Es decir, hay gente que dice, no quedas bien. Digo, quedo como soy, es decir, ni bien ni mal, como quedamos todos, ¿no? O sea, en general. Pero sí ser un poco honrado a la hora de no decorarte, no quedar por encima de tus posibilidades. Ser un poco tú cuando tienes que serlo, que ya digo, en este diario yo soy muy poco yo, ¿sabes? Es decir, está probablemente teñido de lo que yo soy, pero a esa persona que decía, hombre, no te pasa nada, es verdad, no me pasa nada, pero pasan muchas cosas, ¿no? Creo yo. Sí, que todo está lleno, la realidad está llena de cosas, desde luego, y contarlas es... Bueno, yo les animo a no, en fin, hagan caso al autor, por supuesto, pero es mucho más de lo que él está diciendo. O sea, creo que en estos diarios, aparte de una voz sostenida, que efectivamente el tono es, pues además para los lectores de largo aliento que conocemos bien la obra, es una de las bellezas del diario, pero también creo que es una forma de mirar y una forma de leer, incluso ya poniéndonos en plan útil. Se lee la historia de España en los últimos 30 años también en estos diarios, la historia de nuestra sociedad. O sea, puedes leer una cara B de lo que hemos vivido todos o de experiencias que muchos reconocemos y que encuentras aquí en su época también, a pesar de que la reescribas, como dices tú, después, años después para publicar. El documento que queda en estos diarios es una cosa extraordinaria, que Félix de Azúa, por volver a citarle, ha comparado con Proust y con La búsqueda del tiempo perdido. Yo comparo, desde luego, y sé que no exagero en absoluto, con los episodios nacionales de Galdós, por la propia envergadura de la obra también, pero también por el tono, ¿no? y por la forma de estar siempre en un nivel y en una altura donde dejas entrar al lector también en lo que tú estás viendo. Que yo creo que ese no adornarse también tiene mucho que ver con la voz narrativa, ¿no? Porque no es una literatura que te exija un esfuerzo, es que se lee solo porque como tú has dicho, lo escribes solo, ¿no? Yo quiero animar incluso al que no sepa por dónde empezar, porque creo que es una obra en la que se entra por cualquiera de los 24 tomos, mejor por el último, mejor por el primero, se puede elegir, como la estructura es muy, muy estable en ese sentido. Creo que siempre es accesible y que siempre uno se siente bienvenido en tus diarios. Bueno, y eso me gustaría mucho destacarlo. Pues eso es muy amable. Pero es que, no sé, vamos a ver, a mí, yo como en Madrid es muy fácil tener amigos, o por un lado, en Madrid todo el mundo acaba viendo a Suez no, eso, aquí afortunadamente eso tenía mucha razón Ayuso, que afortunadamente, por ejemplo, yo en 40 años, como si alguno habéis leído mi libro de Madrid, hablo de que yo vine aquí a Madrid en el año 71 siguiendo el amor de mi vida, que me dejó a los 2 meses. Bueno, pues desde entonces no me lo he vuelto a encontrar nunca. Es decir que, bueno, eso, Ayuso hablaba por la experiencia. No, yo me refería que en Madrid es muy fácil encontrarte siempre, a poco que te muevas, con gente importante. Aquí hay hoy algunos que han salido mucho en la televisión y son muy importantes. Bueno, yo, a mí me gustaría que, como a mí no me sucede nada, ofrecerles mis diarios como una franquicia, y que, igual que en el Corte Inglés hay una franquicia con sí, un rincón tal, yo a esas personas, Inés, te invito a que
cuentes, yo te dejo las páginas y eso que no cuentas a nadie, me lo cuentas a mí y lo publicamos. Esto se lo dije, pero soy muy respetuoso. Les voy a contar una cosa que es verdad. Yo soy muy amigo somos muy amigos de Ricardo Martí Fluxá. Ricardo Martí Fluxá es secretario de Estado, fue secretario de Estado con Aznar y llevó a cabo la negociación con ETA. Y un día nos lo contó, claro, era realmente una novela, o sea, eso en el sentido más literario de la palabra y más literal. Y contando pues las peripecias por media Europa, yendo como en las películas de cabina de teléfono en cabina de teléfono, capuchas, etc. Y lo contó. Y llegó el año en cuestión, yo cogí el tomo y me encontré con eso y me parecía que era deber mío, como español, contar eso. Pero yo le llamé antes, le pasé las páginas, yo no lo he hecho casi nunca, más que en determinadas cosas. Y contaré una cosa pública y una cosa privada. Y bueno, le pedí permiso, me dijo sí, ningún problema, y apareció tal cual. Por tanto, lo de la franquicia esa pública funciona, y la franquicia privada también funciona. Mi hijo pequeño, un día, fue al colegio y alguien le comentó, oye, tu padre en un libro habla no sé qué, o habla de ti y tal. Y entonces llegó indignado y me dijo, oye papá, no nos saques en el diario porque es un lío, vale, perfecto. Pero en ese momento yo estaba contando un episodio de la vida de mi hijo Guillermo de 3 o 4 o 5 años atrás, donde él quedaba bastante comprometido. Y en fin, le llamé, le dije, Guillermo, quiero leerte esto, si tú me dices que no lo publico, no lo publico y no sale en el diario. Digo que era bastante comprometido, y era cierto, ¿no? Entonces cuando empezó a leerlo, un silencio en la pantalla del ordenador, un silencio enorme, y veo que empieza a llorar, era un adolescente entonces. Y yo pensé que lloraba porque, en fin, porque le había dolido. Y entonces de pronto me dice, no papá, es maravilloso que hayas sacado esto y que lo conserves, porque a mí se me había olvidado. Y es verdad que era comprometido para mí, pero estaba hecho con cierta delicadeza. Creo que la intimidad es también delicadeza. Es decir, que cuando digo que no hay que destruir la realidad, que la delicadeza es esa, eso también vale para las famosas sátiras, ¿no? Porque las famosas sátiras, insisto, lo de famosas es un empleo, en fin, una hipérbole. Esas sátiras que a veces me reprochan, habla con despiadadamente de este. En general, creo que el punto de vista es más cervantino que el quevedesco. Es decir, que si yo contara la realidad, saldría muchísimo peor, pero infinitamente peor. Porque realmente son unos mamarrachos tremendos. Entonces, yo que les ponga como, en fin, caricaturescamente, es también un modo de humanizar el asunto. En ese sentido, creo que un modelo de los diarios, no sé si me he acercado, vamos, ni a la suela del zapato, es Chaplin, ¿no? O sea, Chaplin, que es capaz de hablar de sí mismo a través de su personaje, básicamente Charlotte, pero habla con delicadeza de todo esto y sin olvidar el humor de sí. O sea, y el humor en los diarios sí es verdad que me divierte muchísimo. Hemos reído mucho leyendo tus diarios, mucho. Yo creo el mayor elogio que me hace... Con de las obras con las que más me he reído en mi vida. El mayor elogio que me puede hacer alguien es que me diga, oye, he estado riéndome muchísimo, o estaba en casa y mi mujer o mi marido me decían, oye, ¿por qué te ríes tanto? Me acuerdo la escena esa de Cervantes que cuenta que va alguien por la calle solo riéndose y dice, ahí va alguien que va leyendo el Quijote, ¿no? O sea, ese es la mejor crítica literaria, es que me digan, porque hacer el otro día, Carmen Añón es probablemente la gran paisajista española, tiene 90 años, de la historia reciente de España, restauró botánicos, retiros, etc. Hacía una exposición, estábamos en una exposición en la que está mi hijo Rafael. Aprovecho para decir que la foto del diario, espléndida foto, es suya, y estábamos y bueno, pues yo fui a saludarla
una cosa que llevamos juntos, me dijo, bueno, te quiero decir una cosa, tu hijo, dice, no te voy a decir ningún piropo porque estás harto de escucharlo, no es verdad, pero bueno, dice, tu hijo es más poeta que tú, me parece bien, eso es verdad. Y otra cosa, acababa de leer el diario, me he reído muchísimo, dice, y a mi edad reírse es mucho más difícil de verdad. Y esto, de verdad que no tiene precio para mí. Es decir, que alguien me diga que con lo que... Yo me río mucho de las cosas, porque me hacen mucha gracia. Y además se me olvida todo inmediatamente. Lo malo se me olvida todo. Alguna vez, yo creo que aquí lo he contado alguna vez, lo de Pepe Regamillo, que va por el Paseo de la Reforma en México con otro al lado y se encuentra una persona que viene hacia ellos y Pepe, pues, bueno, que le conocimos además, y me lo imagino perfectamente, lo saluda y pasa. Cuando pasa, le dice al otro, ¿te has dado cuenta de fulano que le acabo de saludar y que no me ha dicho nada? De Pepe, que acabas de sacar hace 2 días 2 páginas en el periódico poniéndolo verde. Ah, bueno, pero yo ya le he perdonado. Bueno, yo en el diario ya perdonaba a todo el mundo, por eso a mi diario ya doy la mano a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Y no hay nada que te arrepientes de haber contado? Ya vamos Sí, a ir acabando. Sí, hay una cosa que me arrepiento y ¿Ah, sí? lo he contado, sí, hay una cosa que me arrepiento, porque me la contaron a mí una tercera persona, me la contó la que era casera de Jesús Aguirre, que entonces no era duque de Alba, y era un chisme indecente, y yo conté el chisme indecente y bueno, se publicó el chisme indecente. En aquel momento yo también lo había perdonado y se me había olvidado por completo. Jesús Aguirre, ya como duque de Alba, presentó en Sevilla mi novela El Duque Fantasma, con el generoso y estupendo. Y ese día alguien se lo llevó de copas y tal y le contó cómo has podido presentar a este tío que ha contado ese chisme indecente. Y sé que el duque se portó como un duque, le mandó a la mierda y no le hizo caso. Luego cuando murió el duque, yo estaba en deuda con él, escribí en El País una necrológica e intenté realmente, en fin, lo más bonito es que al cabo de una semana recibí en mi casa una carta de la duquesa, azul, con su corona, que seguramente estaba al tanto de todo este asunto. O sea que sí me arrepiento de esa historia. Es verdad que luego, cuando Manolo Vicent publicó la biografía del duque, contaba la historia que yo contaba y 10 veces más agravada. O sea, por eso, digamos que yo en medio de todo es decir, fui discreto en ese sentido, porque Manuel Vicent contaba esa historia muy agravada y como esa historia tras 50 más, ¿no? Bueno, eso es también lo que tiene el que tu diario sea una novela, ¿no? Que el que lo lea tampoco está leyendo una crónica exactamente. No es una ¿no? crónica. Precisamente. Bueno, por eso, porque le faltan las franquicias. Le faltan las franquicias. Sí, la invitación parece abierta, ¿eh? Sí, a mí hay 2 cosas que yo hago en el diario. Si alguien me cuenta una cosa y me dice no la cuentes, yo no la cuento. No he traicionado ese pacto nunca. Pero si la gente está deseando salir en tus diarios. Sí, y luego creo yo, ¿no? Pues yo creo que da un poco de pudor sale muchísima gente y sale muchísima gente bien. Y sale casi todo el mundo como una X. Y casi todos los que estáis aquí habéis salido. O sea, y estáis aquí o bien porque lo habéis olvidado o bien porque no lo habéis leído. Bueno, quedan 5 minutos para la hora por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo en cualquier caso les diría que no esperen a que el diario se agote, como parece que se están agotando las últimas tiradas en esto. Sí, el año pasado, bueno, yo pido disculpas porque eso es verdad. El año pasado hicimos una tirada y se agotó el libro y no lo hemos reeditado. Y de este tampoco lo vamos a reeditar. O sea, ¿por qué? Pues porque no somos editores, realmente. Y para hacerle caso a Félix, que se venda como clandestino por detrás, bueno, sí. en un tabú. Podríamos hacer, como me gustan mucho los libros de viejo, podríamos quedarnos la mitad de la edición, ir soltándolas y especular con ella como los... No. A mí me gusta que el libro se agote, que sea un poco como el Beaujolais,
y luego pues ya habrá ocasión de editarlo en bolsillo por otras gentes, no, pero no vivir pendientes, esto no es un negocio. Bueno, yo con la libertad que me da no haber sido nunca la editora de este libro y solo ser lectora y amiga de los protagonistas, creo sinceramente que no se está escribiendo nada en la narrativa española en este momento de esta envergadura y de esta importancia, y que estar perdiéndose el Salón de Pasos Perdidos y estar perdiéndose cada año un acontecimiento que te hace feliz. O sea, realmente la llegada de cada diario, y como he dicho, de los personajes recurrentes, ¿no? Que ya, claro, 24 tomos dan para mucho. Y en este, mira, por ejemplo, en este madruga el poeta social, en la página 80 ya está el poeta social. Y Miguel el loco, y la oropéndola que viene, y siempre hay un animal que Es que tiene... ya la frase de Nora, que no te saltas una sola oropéndola. Yo salgo en el diario ya hace 2 o 3 tomos diciendo esa frase inmortal que es: yo me he leído tus diarios sin saltarme ni una oropéndola. Porque tenemos un amigo que se salta las oropéndolas. Sí, pues no. Porque también se puede. Sí, porque Rafael Conte en la reseña que hizo, me dice, salen muchas oropéndolas. Pues sí, porque estoy con oropéndolas. Él en cambio estaba, yo no me salto ni él una. estaba con literatos. Yo salgo ganando con la oropéndola. Bueno, yo creo que van a disfrutar mucho de la oropéndola y de la rosa, de la violeta y hasta de la rata. Oye, pregunta si quieren preguntar. Sí, quedan 5 minutos y estamos... 5 minutos. Lo que nos diga Lola, que es esa que manda, por supuesto. Y si no, a ver si te van a preguntar por alguna Yo voy a X. hacer un comentario. Muy bien. No me reí cuando vi que la presentación del libro se hacía en un sitio que se llama Rafael Alves. No se oye nada. El mayor sarcasmo. Sí, pero eso es porque